La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros vía telefónica el senador de la República por el Partido Acción Nacional, Daniel Ávila Ruiz, a quien le agradezco nos tome la llamada y nos permita conocer más de esta iniciativa que ha presentado para establecer en la Constitución que los delitos de naturaleza electoral sean considerados como graves, ameriten prisión preventiva y garanticen que quienes los cometan sean presentados ante un juez. Gracias, senador, por estar con nosotros. Le saluda Marcela Pámanes. Marcela, muy buenos días a todo el auditorio de Contextos, ahí en el 91.1 de frecuencia modulada, y a todo el auditorio que nos está escuchando en toda la comarca lagunera. Es un gusto estar contigo. No, al contrario, senador, nosotros leíamos en la información que se generó a partir de la presentación de su iniciativa, pues una serie de comentarios donde pues el ciudadano está muy cansado de estas prácticas recurrentes en cada proceso electoral, trátese de los procesos electorales federales o estatales, y pues esta necesidad como de reflexionar qué hace falta para inhibirlos, para acotarlos y para que no sean determinantes en el resultado electoral. Marcela, te quiero comentar que los delitos electorales hoy en día aquí en todo México se han especializado, se han tecnificado, y un fenómeno electoral a todas luces ilícito, que inclusive puede definir una elección en un municipio, en un distrito electoral o inclusive en una entidad federativa. Y quiero comentarte que estas acciones, específicamente del que vamos a hablar, ya está tipificado como un delito grave, pero no es un delito, es un delito federal, más no es un delito grave. Y te quiero comentar, quiero hablar contigo de la estructura, la organización y la operación de este delito. Comúnmente lo estamos denominando en la península de Yucatán, yo soy del estado de Yucatán, como turismo electoral, y el cual consiste en que un grupo muy numeroso de ciudadanos cambian ante las autoridades electorales su residencia hacia un lugar en donde habrá elecciones, y el día de los comicios acuden a emitir su voto a favor de un candidato o de un partido que los haya promovido a realizar este delito. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, Marcela, la gente desconoce de que está cometiendo este delito. Y este fenómeno, quiero comentarte que no es nuevo. La primera averiguación previa registrada ante la FEPADE data de hace 10 años atrás, y desde entonces hasta los comicios del año pasado, en 2016, se han iniciado más de 6.807 averiguaciones previas sobre el tema del turismo electoral. En 2011, quiero comentarte, Marcela, hubo un registro de 1.839 averiguaciones previas. ¿Y por qué es tan importante ahora en este año 2017? Las entidades federativas con mayor incidencia, en primer lugar está el Estado de México, y tú recordarás que pues en 2 meses tendremos elecciones para gobernador en el Estado de México. Específicamente los municipios como Texcoco, se han empezado 826 averiguaciones, Chimalhuacán 595 averiguaciones, en Veracruz es la segunda entidad federativa con mayor incidencia de turismo electoral, como es el caso de Boca del Río con 622 averiguaciones, Coatzacoalcos, el puerto de Veracruz, y la tercera entidad federativa con mayor incidencia de este delito de turismo electoral es Sonora, ahí en el norte del país. Y pues comentarte que la península de Yucatán, en el sureste de México, no nos quedamos atrás. Te comento que en 2012-2013 un servidor presentó una denuncia ante el INE y después ante la FEPADE para investigar estos hechos de turismo electoral. Nosotros investigamos que de Yucatán hacia Quintana Roo documentamos 6.122 ciudadanos yucatecos que hicieron su cambio de domicilio de Yucatán a Quintana Roo para que obtengan su credencial de elector con el estado de Quintana Roo y en las elecciones de Quintana Roo puedan votar. Las elecciones entre Yucatán y Quintana Roo no son concurrentes, entonces esa es una de las razones principales, Marcela, por las que muchos yucatecos fueron trasladados en camiones a Cancún, a Cozumel, a Isla Mujeres, a Tulum, a hacer sus cambios de domicilio con documentos falsos de comprobantes de Cancún o de Cozumel falsos. Ellos no vivían en Quintana Roo, vivían en Yucatán, pero de esta manera se ha tecnificado los delitos electorales. Y pues quiero comentarte
que el día de hoy ya hay 424 consignaciones de yucatecos que cometieron este delito. Ya se libraron 313 órdenes de aprehensión por un juez federal, ya se cumplimentaron 19 órdenes de aprehensión y ya hay más de 17 sentencias. Entonces estamos hablando de un delito masivo que puede cambiar inclusive una elección de un municipio. Te comento que en Yucatán y en Quintana Roo hay municipios, Marcela, donde se gana por 100 votos de diferencia, y el que tú traslades o cambies de domicilio a 150 personas a ese municipio, ya cambiaste la elección. Entonces, esto es lo que está pasando no solamente en la península de Yucatán, sino está pasando en otras entidades federativas, y como tú bien sabes, este año habrá elecciones en el Estado de México, en Coahuila, ahí donde estás tú, y por supuesto en Nayarit. Entonces nosotros estamos, desde hace un año, Marcela, estamos presentamos 2 iniciativas. La primera, una reforma a la Constitución, y la segunda, una reforma a la Ley General en materia de delitos electorales y al Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de otorgar al Estado mexicano instrumentos jurídicos eficaces para combatir y erradicar este delito llamado turismo electoral. Y quiero comentarte que la semana pasada presentamos un servidor y la senadora Pilar Ortega, que es la presidenta de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, otra iniciativa para que este delito electoral sea tipificado como grave. ¿Qué quiere decir grave? Quiere decir que cuando el juez turna la orden de aprehensión y detienen a la persona que cometió este delito de turismo electoral, ya no podrá salir bajo fianza. Hoy en día, estas 424 personas que ya tienen órdenes de aprehensión, muchas de ellas ya fueron aprehendidas, pero pagan 7,000 pesos y salen en libertad. Y esto es una burla para las instituciones democráticas de este país. Por eso estamos pidiendo que sea un delito grave, pero además que haya responsabilidad de los partidos políticos, porque muchas veces esas personas que hacen este delito son militantes de un partido político, y en ese sentido los partidos políticos tienen que ser corresponsables, y estamos pidiendo en esta reforma que si se comprueba que esa persona que cometió el delito de turismo electoral es un militante de un partido, el partido también tendrá que responder con multas, quitándole sus prerrogativas hasta por 64,000 pesos por militante que se compruebe que es de ese partido político. Y también estamos incluyendo penas a servidores públicos equiparables, entre otros delitos o entre otras sanciones que estamos pidiendo en esta Ley General en materia de delitos electorales y del Código Nacional de Procedimientos Penales, Marcela. La verdad, yo creo que vale la pena. Te comento que en la Cámara de Diputados Federal ya se está procesando un dictamen en materia electoral que va a estar con nosotros, y que nosotros pensamos que antes del 30 de abril, que es el último día del periodo ordinario del Congreso en la Unión, se esté aprobando para que se incluya también esta modificación a la Ley General en materia de delitos electorales, y puede incluirse para el próximo año en las elecciones federales de 2018, que como tú bien sabes es cambio de presidente de la República, de senadores, diputados federales, gobernadores, en fin, es una elección federal, y que pudiese tipificarse en muchas entidades federativas este tipo de delitos. Senador, ¿qué partidos políticos son los que llevan a la acción este tipo de prácticas? Yo supongo que el partido en el que usted milita no, porque si no, no tendría lugar la iniciativa. Mira, Marcela, este delito de turismo electoral no conoce de partidos políticos, no conoce de religiones, y así textualmente lo digo. En el caso de la península de Yucatán, te puedo comentar que los yucatecos que fueron trasladados a Quintana Roo fueron ya, con la investigación que hicimos y con la investigación que hizo el INE y la propia FEPADE, ya se identificó que son
militantes del Partido Revolucionario Institucional del PRI. Recordarás que tanto Yucatán como Quintana Roo pues eran gobernados por el PRI, por gobernadores priistas, en el caso de Quintana Roo por Beto Borges, y en el caso de Yucatán, primero por Ivonne Ortega Pacheco y ahora por Rolando Zapata Bello, que son emanados del PRI. Te puedo decir que en el caso del Estado de México nos llama mucho la atención que pues es un gobierno emanado del PRI, pero ahí la frontera que tiene con la Ciudad de México, y tú bien sabes que la Ciudad de México está gobernada por la izquierda, por el PRD, ahí el traslado de personas también se da entre las izquierdas, entre la gente del PRD, o sea, llevan gente de la Ciudad de México hacia el Estado de México, hacia municipios como Texcoco, como Chimalhuacán, Iztapaluca, La Paz, Nicolás Romero, y hacen sus cambios de domicilio con documentos falsos para que puedan inflar la votación hacia el PRD. Ajá. Eso pudiese pasar inclusive ahora, que ya está teniendo mucho más fuerza Morena en el Estado de México y a nivel nacional. Entonces, esto no es específicamente de un partido político en particular, es de muchos partidos políticos, o inclusive de personas o de cacicazgos en regiones que no quieren dejar el poder. Senador Daniel Ávila, pero entonces, ¿de qué manera se está encareciendo el voto? O sea, porque si vamos y sumamos todo lo que representa trasladar a 6,000, 7,000 personas de un estado a otro, darles habitación, comida, etcétera, y luego arriesgarse y pagar una multa de 7,000 pesos para liberarlos, pues ¿cuánto está costando cada uno de estos votos? Está costando muchísimo dinero, Marcela. Ahí lo más importante, que al menos es lo que yo he estado investigando, es que las autoridades, o más bien los partidos políticos en esos municipios, en esas regiones, en esos distritos, no quieren perder el control del poder. Y pues pagarán lo que ellos quieran con tal de no perder el poder. Pero entonces los partidos tienen presupuestos millonarios y entonces esta iniciativa que lanza el diputado local independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, se hace más importante su reflexión, ¿no? De sin voto no hay dinero, por ejemplo, y revisar las prerrogativas que tiene cada uno de los partidos. Nosotros acá en Coahuila tenemos 15 partidos que reciben dinero, unos más, otros menos, pero finalmente reciben dinero público. Así es, Marcela, por eso es importante y por eso nosotros estamos presentando en esta iniciativa que se multa a los partidos políticos que sus militantes cometan este tipo de delitos electorales, para que también el partido político resienta reduciéndole sus prerrogativas por parte del gobierno federal o por parte del INE y reciban menos recursos públicos a los que estén cometiendo este delito, y aquí son 64,000 pesos por militante que se les compruebe. Entonces estaríamos hablando de muchísimo dinero, 64,000 pesos por 6,000 personas que nosotros investigamos en la península de Yucatán, pues ya es una cantidad considerable. Entonces el partido político tendrá que ser corresponsable para que sus militantes no estén cometiendo ese tipo de delitos electorales, no solamente en la península de Yucatán, sino también en toda la República Mexicana. Yo te comento que en este 2017, como tú bien sabes, en los 3 estados de la República, en Coahuila, por supuesto, hay un listado nominal que suma más de 13,800,000 electores entre los 3 estados, y esto nos marca un foco amarillo de que se estuviese haciendo este delito de turismo electoral, o sea, entidades federativas que colinden con el estado de Coahuila o inclusive con el propio municipio de Torreón, que estuviesen haciendo eso desde hace 6 meses atrás, 8 meses atrás, este traslado de personas a Torreón para que estén haciendo sus cambios de domicilio, puedan tenerse ya su credencial de elector para votar dentro de 2 meses en Torreón, cuando realmente no pertenecen a Torreón, no son ciudadanos de Torreón, pertenecen a otros municipios, y esto pudiese
tipificarse como un delito electoral, Marcela. Bien, pues senador, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada, que nos haya ofrecido la explicación de la iniciativa y vamos a estar atentos a ver cuál es el transcurrir de la postura de los resto de los senadores ahí en la Cámara y la importancia, la relevancia de lo que significa este tema en función no nada más de los resultados de los próximos procesos electorales, sino rumbo al 2018. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo, Marcela, y un saludo a todo tu auditorio de la comarca lagunera. Es un gusto estar contigo. No, al contrario, un gusto haberle tenido acá. Daniel Ávila Ruiz es senador de la República por el Partido Acción Nacional. Son las 8:04, 18 grados.